RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Bueno, amigos, seguimos ahora en la segunda entrevista de la semana. Tenemos a una persona que tiene una gran experiencia en regulación del agua. Ha sido alto directivo de SUNAS y ahora trabaja en la cooperación internacional, ayudando al reto tan importante frente al calentamiento global de sembrar y cosechar agua. En un país donde 80% vive en ciudades, 60% vive en el lado occidental de los Andes, prácticamente frente al mar. Y cada vez que uno habla con un técnico extranjero nos dice, pero ustedes son una de las reservas de agua del mundo. Pero la mayor parte del Perú vive justamente de espaldas a esa realidad y en el otro lado de los Andes. Vamos a empezar hablando del recurso agua, Fernando, como fuente natural. En el Perú no hay un sentimiento de amor a la naturaleza y de valoración del agua. Esto tiene que ver con la ausencia de una educación ambiental desde los primeros años de vida y también el hecho de que esa revolución social que nadie ha podido quizás encauzar o llevarla hacia una reingeniería de un desarrollo más equilibrado del país, como decía el maestro Pulgar Vidal, de 8 regiones transversales. Me refiero a la migración del campo a la ciudad, que ha hecho que cambie radicalmente el Perú del año 1920 al Perú de hoy. Hemos abandonado el campo, pero también maltratamos muchísimo los recursos. Hay una preocupante presencia de metales pesados en las fuentes de agua y también todos compiten en quién arroja más desperdicios de todo tipo a los ríos. ¿Qué hacer frente a esto? Es una pregunta muy difícil de responder y que tiene muchos aspectos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. De hecho, nuestro proyecto trabaja justamente en la revaloración de esos espacios que tú llamas infraestructura natural y que efectivamente no le hemos dado el valor que se debía, ¿no? Ahora, cuando estamos en una crisis hídrica, en estrés hídrico, en cambio climático, en crecimiento, desordenado de las ciudades, en la migración, en la movilización de las poblaciones, ya no solo crecimiento demográfico, sino movilización demográfica, vemos y volteamos a ver las fuentes de agua recién, desde hace unos 10 años será, ¿no?, que hemos regresado a preocuparnos por las fuentes de agua y nos hemos dado cuenta que las hemos efectivamente maltratado, ¿no? Pero el caso del río Rímac, donde vive 1/3 de peruanos, todo el mundo que pasa por el río Rímac por trabajo, ir a un poquito de descanso con la familia o por conocer el Perú, se impresiona de cómo se contamina el río. Uh-huh. ¿No hay autoridad ambiental, autoridad del agua en el Perú? ¿Qué es lo que pasa? Sí, no, efectivamente hay una autoridad, la Autoridad Nacional del Agua, pero los problemas desbordan. Ahora, el río, sabemos y se repite mucho que Lima está en un desierto y no nos damos cuenta porque permanentemente hemos hecho trasvases de agua del otro lado de la cordillera, como decías tú, hacia este lado. Entonces el río regularmente tiene agua, algo por lo menos, y se ve efectivamente deteriorado, pero ese poquito de agua se está trayendo de otro lado, ¿no? No, sería seco. Pero eso lleva a otro problema. Sedapal, aunque vamos a hablar sobre la tarifa de agua, tiene presupuesto. Tiene presupuesto para hacer un trabajo de limpieza de un agua que llega a la tarjeta inmunda. Uh-huh. Sí. Incluso hasta los metales pesados se pueden dispersar. Pero en el caso de las empresas de agua potable y saneamiento municipales, que son la mayoría está en quiebra, intervenida por OTAS. 20, sí. La calidad del agua
en las ciudades del interior del país es diferente a la calidad de agua que tenemos en Lima. Las embajadas de países más avanzados recomiendan no consumir agua de grifo, de caño directamente a sus connacionales que visitan el Perú. ¿Qué piensas de eso? Bueno, ahí hay otra gran brecha, ¿no? O sea, la primera brecha de la cual hemos hablado un poquito es la de las fuentes de agua, ¿no? Hay que hacer inversiones para restaurar y recuperar fuentes de agua y conservarlas también, ¿no? Porque no basta con restaurar, o sea, hay fuentes de agua que tenemos que cuidar y preservar. Creo que esa es la primera gran tarea, ¿no? Por lo menos para no perder lo que ya tenemos. Lo segundo es, efectivamente, cerrar la brecha, ¿no? de aquellos que no tienen agua y alcantarillado. Y tratamiento de aguas residuales y, efectivamente, tratamiento de agua potable, porque también las plantas de tratamiento de agua potable requieren inversión. Un país tan privilegiado con manantiales, con agua que nace en la zona alta de los Andes, y es un agua sana, saludable, con ricos minerales. ¿Por qué la dañamos tanto? ¿Tiene que ver con un precio muy barato del agua? ¿Cómo anda el tema precios de lo que se cobra al residente urbano frente a otros países? Bueno, hemos mejorado. Frente a otros países, digamos que, por ejemplo, nuestra tarifa, no tengo cifras actuales, pero hacia el 2016, por ejemplo, nuestras tarifas en términos reales actualizados estaban un poco por arriba de las de Chile. Y sí por debajo de las de Brasil y casi $1 menos que las de Colombia, ¿no? Pero ellos no tienen ese nivel de sacada de vuelta porque solo el servicio público de electricidad pasa la barrera del 90% de capacidad de cobranza. La luz sí se paga, el agua hay problemas. Sí, pero no tanto como se dice, ¿eh? Ahora, por lo menos en Lima es menos, sí, pero a nivel nacional es mucho menos que lo que recauda el servicio de luz. Mucho menos. No solamente en precios, sino la cantidad de gente que cumple. El porcentaje, a pesar de ser un servicio mucho más caro, la luz tiene mayor capacidad de recaudo. Eso es un problema de administración. Sí, yo creo que es un tema, o sea, en términos de cantidad de dinero que se recauda, es un término tarifario. O sea, yo creo que las tarifas son altísimas. O sea, es muy cara la electricidad, ¿no? Comparado con el servicio y lo que cuesta dar agua, ¿no? En el caso de la electricidad, tú ves rápidamente cuando crece un poblado, pones postes y tiendes cables. Pero en el caso de agua y alcantarillado, tienes que hacer... La inversión es mayor. De agua, mucho más. Y más difícil ingenierilmente. Redes de agua, tienes que enterrar redes de agua, tienes que enterrar redes de alcantarillado. Por ejemplo, tienes que recoger residuos, algo que no haces en electricidad, ¿no? Tiendes cables y distribuyes. En agua y saneamiento tienes que recoger el desagüe. Y eso es otra inversión, mucho más grande que la del agua. O sea, como decía, cerrar esa brecha es súper urgente. Y deberíamos de poner ahí todo lo que tenemos en términos de inversión pública. O sea, el servicio de agua y saneamiento es el principal servicio, porque de eso depende la salud, obviamente, la educación, porque niño que se enferma va a dejar de asistir a la escuela, niño que se enferma no va a estar bien nutrido, ¿no? Niño que se enferma tiene que la madre normalmente quedar a cuidarse de él y pierde la capacidad económica para conseguir recursos. Entonces, fundamental. Y eso que encima tenemos 30% de pérdida en las redes, en el sistema de transporte del agua. Sí, o sea, esa es otra gran inversión que hay que hacer. Digamos que no sacamos la mejor nota. No, de hecho no. Ahora añadimos el tema de cómo preservar el agua. No se trata, los humedales no se protegen en la costa, los humedales son afectados por la actividad inmobiliaria y por un crecimiento desordenado de las ciudades. Ahora hay un programa en el que tú estás trabajando que promueve el sembrar agua en las zonas altoandinas, pero
¿no sería importante también enseñarle al ciudadano de la costa, al ciudadano que habita las grandes ciudades, que hay importantes formas de preservar el agua que vienen de las culturas precolombinas, en lugar de dar un manejo tan desacertado o llenarlas de cemento? Porque hasta el aeropuerto Jorge Chávez está al lado de un humedal que está desapareciendo. Sí, efectivamente. El aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Chinchero en Cusco se ha hecho sobre un humedal. No sé ahí qué tipo de evaluación se ha hecho, pero definitivamente se ha enterrado ese humedal, ¿no? Necesitamos recuperar el aprecio al valor del agua, como yo he podido apreciar en otros países donde la gente tiene claro que el agua es salud y es vida. Las empresas que usan mucho el agua como un insumo para los productos que fabrican, durante muchos años pagaron casi cifras simbólicas. Ya se arregló eso, ya pagan por lo menos lo que paga el ciudadano de a pie en su humilde hogar. Sí, bueno, definitivamente en el periodo en que yo estuve como presidente de SUNAS, llegamos a establecer una metodología para fijar esta tarifa del agua subterránea. El agua subterránea es la reserva que debe tener Lima, en el caso de Lima, en el caso de Ica, no debería de sobreexplotarse, en el caso de Arequipa debería ser una reserva para casos de emergencia, ¿no? Pero no es así, se usa y se autoriza el uso del agua subterránea. Entonces el pago que hacían era un pago parecido al que hacían los agricultores solamente por el uso del agua en el sistema de, digamos, agua cruda, ¿no? Pero las industrias en Lima se negaban a pagar una tarifa como la doméstica, por ejemplo, la que tenemos tuyo, o la que tiene una panadería, una tarifa comercial. Entonces se diseñó una metodología para fijar una tarifa para el uso de agua subterránea, ¿no? Que daba a esa tarifa un valor ya más cercano a la realidad, ¿no? A esto de que es una tarifa de escasez o la alternativa que debería de tener una empresa industrial si es que no se le deja explotar el acuífero, ¿no? Porque, como digo, el acuífero es nuestra reserva, ¿no? Justamente para casos de sequía. Entonces ahí se diseñó una metodología que se empezó a aplicar después del 2017, pero lamentablemente todavía hay empresas que discuten esa tarifa, ¿no? O sea, todavía hay batalla legal. Todavía hay batalla legal, no se toma conciencia de la importancia que tiene el acuífero y la importancia que tiene el agua como insumo, ¿no? Como insumo para todos los productos, para todos, ¿ah? O sea, no hay ningún producto que se salve. Embotellan agua y cuánto más se recarga por eso, ¿no? Y se embotella agua del acuífero, ¿no? O las cervezas o las gaseosas, ¿no? Entonces, es el principal insumo, ¿no? Incluso hasta para la leche, porque para recombinarla usan agua subterránea. Hablemos un poquito del problema de falta de agua. Bueno, está en varias ciudades del Perú, pero hablemos de Lima. Ya se está llegando al nivel de saturación con el trasvase que viene de Junín y que ha salvado a Lima por varias décadas. Sí. Ahora hay que encontrar una solución. ¿Cuál sería? Desalinizar agua de mar, que es lo que más se menciona en las autoridades de turno, o reusar el agua, que es la práctica más sustentable en los países desarrollados, o hacer de nuevo un oneroso trasvase. ¿Cuál es tu opinión? Primero, como decía, conservar nuestras fuentes actuales y restaurar la infraestructura natural, ¿no? Eso es, creo que, lo principal, conservar lo que tenemos y restaurar lo que hemos perdido. Eso en primer lugar. Después, te diría que hay que trabajar en todas. Eso pasa por cambiar la cultura inmobiliaria en el Perú, por ejemplo. Bueno, el crecimiento desordenado es una presión terrible para llenar de cemento los pocos valles verdes que tenemos. Así ya perdimos el Rímac, el Chillón, y ahora se amenaza el valle del río Lurín. Y como tú comentabas en Off the Record, se drenan
humedales en la costa para urbanizar. O sea, eso es un crimen, ¿no? Pero igual, como decías respecto de la misma Costa Verde ha sido drenada, ¿no? También, ¿no? Efectivamente. Que antes era el lugar donde tú y yo, cuando íbamos a la playa, no necesitábamos ir a la ducha en nuestra casa porque esos chorrillos existían. Ahora han desaparecido. Sí, han desaparecido. Sí, bueno, el crecimiento, la impermeabilización de los suelos. O sea, hay muchos impactos. Pero respecto de las tres cosas... ¿Cuál es la solución más adecuada? Que tú proponías, después de la infraestructura natural, las tres diría yo. O sea, tienes que hacer trasvases. Tienes que cuidar tu agua subterránea, monitorear y tienes que hacer... ¿Pero por dónde empiezas? ¿Cuál es lo que tú harías? Digamos, ¿qué se ha hecho? ¿Ya? Por ejemplo, antes no había en Lima experiencia para desalinizar. Se hizo una concesión que se llama Provisur, que tiene una planta desaladora y que es de Sedapal, ¿no? Y funciona bien. Dada por Sedapal y está funcionando. Y ellos están también tratando aguas residuales, no al nivel de reuso. Hay unas pequeñas plantas que permiten el reuso y que se está activando mucho, ¿eh? El reuso se está activando de comprar agua de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Hay una experiencia en Ica muy buena para regar efectivamente cultivos incluso de tallo bajo, ¿eh? Pero de tallo alto de todas maneras. Londres y Berlín han rehusado hace buen tiempo y usan 6 veces en el caso de uno y más de 9 en el caso del otro. El agua doméstica es muy fácil de recuperar, de tratar. Es diferente el agua de uso industrial o de otras actividades. ¿Por qué no hacerlo si es una oportunidad de tener el ciclo de vida, ¿no? Sí. Bueno, hay restricciones respecto de si yo directamente tomaría un agua que ha sido del desagüe. Pero si te asegura el experto la calidad, que no te vas a enfermar, y a la hora de probarla te das cuenta que es una buena agua, hasta mejor puede ser, es un perjuicio, ¿no? O sea, un prejuicio. O sea, lo importante es que son sistemas que no son tan onerosos y nos permiten un uso lo más sostenible de los recursos. Sí, vamos a llegar a eso. De todas maneras. Ahora, entre desalar y reusar y digamos, tratar el agua para reusarla para servicio doméstico, debe ser más barato desalar todavía. Lo que pasa es que nuestras aguas residuales en Lima tienen un alto contenido de contaminantes diferentes, de solo, residuos solos de solo. Eso sí es grave. ¿Te refieres a que el aceite que usamos en las cocinas, en lugar de guardarlo y llevarlo a los lugares donde está reusándose para el biodiesel, sí, en el transporte, cometemos por desconocimiento el error criminal de arrojarlo en el desagüe, en el grifo, y con una pequeña cantidad de aceite usado contaminamos amplias extensiones del río e incluso dañamos el mar, porque el río va al mar finalmente. Entonces eso es algo que deberíamos parar, porque si no, tratar el agua, el reusar el agua va a tener un costo mucho mayor. Mucho mayor, sí. Pero por ejemplo, pues lo que se hace en otros países es que las construcciones, por ejemplo, no usan agua de las redes. O sea, hay países en que las construcciones no pueden usar agua de redes, usan agua tratada. Bueno, la minería nos ha dado un excelente ejemplo. Algunos de los más importantes proyectos desalinizan agua de mar. A propósito de eso, en el río Tambo, en Arequipa, pero no solo en el río Tambo, en ríos de Piura, he tomado conocimiento que hay reportes de cada vez mayor presencia de metales pesados. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? Las sospechas son minería ilegal por un lado, pero también hay una fundada explicación que la pérdida de los glaciares está haciendo que sustancias tóxicas congeladas miles de años atrás se disuelvan y estén perjudicando valles tan importantes como el de Arequipa o en el caso de Sullana, en Piura. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, no conozco específicamente el caso del río Tambo, pero efectivamente lo que está sucediendo es eso, ¿no?
el deshielo de los glaciares está ocasionando que estos metales, los metales que están debajo del hielo, empiecen también a drenarse hacia las aguas, ¿no? Porque lo que antes sucedía era que se retenía agua ahí y se descongelaba y teníamos agua en Arequipa hay menos ríos. Agua y ahora contaminada. ¿Qué hacemos? Bueno, frente al deshielo hay muy poco que hacer. Nuevamente tenemos que ver si es que la infraestructura natural nos puede ayudar, ¿no? Porque los glaciares eran un regulador de agua, acumulaban ahí nieve, agua, y después se iba drenando cuando ya... Hemos perdido la mitad de la reserva. Hemos perdido la mitad de la reserva, efectivamente. Y esto se va a acelerar porque el calentamiento global va a acelerar el deshielo, ¿no? Y vamos a perderlo más rápido. Una posibilidad es que, nuevamente, estos humedales se amplíen y funcionen como reguladores en reemplazo de los glaciares. Es, digamos, algo medio utópico, pero en algo podría ayudar. La otra es hacer pequeños reservorios para atender a la población de las comunidades, que son las que más van a sufrir frente al cambio. ¿Cuáles reservorios? ¿Los clásicos en zona baja que terminan perdiendo el volumen que pueden almacenar cada día menos, o lo que están haciendo hoy, que son lagunas artificiales en zona alta con el sistema de membranas que se usa mucho en la minería con los relaves para evitar la contaminación? ¿Esa práctica la ves sustentable? Hay de los dos tipos, hay con membrana y sin membrana, ¿no? Las membranas impiden la infiltración y son como unos reservorios agrícolas, y sin membrana permiten, ¿no?, que permear algo e infiltrar agua al terreno y conservarla por un poco más de tiempo, ¿no? Porque también hay un tema de evapotranspiración. Cuando tú le pones membrana es como una piscina que el sol también se puede llevar el agua, ¿no? Porque se evapora, ¿no? Entonces hay eso, también hay la posibilidad de hacer zanjas de infiltración, verdaderas zanjas de infiltración, tipo las amunas, ¿no?, canales ancestrales que infiltraban agua en una montaña y después se iba drenando en épocas en que ya no llovía, en épocas de estiaje. O sea, funciona, es una posibilidad también, pero sí es muy costoso en términos de mano de obra. Y como tú decías en un momento, la mano de obra ha migrado también, ¿no? Entonces, revalorizando el territorio, revalorizando estos servicios ecosistémicos que las comunidades han prestado antes, podemos recuperar algo, por lo menos andenería, terrazas, todo eso son infiltración al final, ¿no? Muy bien, y finalmente el tema de la contaminación con metales pesados, que cuesta limpiar el agua de metales pesados. Ahí una posible solución es la difícil alianza entre la minería formal, que se compromete con patrones de respeto al medio ambiente, y la agricultura sobre la base de fideicomisos y mecanismos de monitoreo de la propia población, de que se respeta las reglas de juego. Sí, definitivamente. Ellos podrían financiar la limpieza del agua para que la agricultura no muera. Sí. Sí, yo he visto programas tuyos antes que hablan de obras por impuestos, por ejemplo. Ese tipo de cosas se tienen que hacer de manera urgente, ¿no? Como te decía... Pero hay otra minería ilegal, que esa no cree en nadie. Sí. Bueno, ahí tiene el rol del Estado, ¿no? O sea, contra esa minería necesitamos que el Estado sea fuerte, ¿no? Necesitamos que las instituciones sean fuertes. Hemos visto en Patás lo que está pasando, ¿no? Ha ido la policía, ha ido a cerrar estos socavones que finalmente terminan contaminando una buena porción del agua. Pero vuelven, ¿no? O sea, la presencia del Estado tiene que ser permanente. Y sistémica, y con planeamiento, y con monitoreo satelital. También es importante. Para saber por dónde van. Sí, y dónde tenemos que restaurar también humedales, bofedales, dónde tenemos que restaurar infraestructura natural, incluso para riesgos de desastres, ¿ah? O sea, son también, pueden desarrollar... Pueden salvar vidas, porque avisan del Huayco. Avisan, pero también contienen, ¿no? O sea, bueno. una infraestructura natural bien instalada y bien trabajada y con crecimiento suficiente puede generar mucha resiliencia frente a eventos extremos.
Amigos, este ha sido el primer capítulo, Fernando. Con todo gusto. Habrá un segundo capítulo porque Gracias. el tema del agua es fundamental. Muchas gracias. Fundamental. Y hasta pronto, amigos. Gracias, Pedro. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.